Está en nuestro artículo 93, la fracción 1, es la primera exención, y nos dice prestaciones distintas al salario que perciban los trabajadores del salario mínimo para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o presten servicios que realicen en los días de descanso. Estamos hablando de horas extras y estamos hablando de descansos laborados hasta el límite establecido en la legislación laboral. Esta es como la primera parte de esta fracción. Si eres trabajador con salario mínimo, va a ser completamente exento tus descansos laborados siempre y cuando no te los repongan y tus horas extras siempre y cuando no excedan de los mínimos de ley. Segunda parte de la fracción 1. Tratándose de los demás trabajadores, es decir, los que perciben más de un salario, el 50% de las remuneraciones por tiempo extraordinario o prestación de servicios en los días de descanso sin disfrutar de otro de sustitución, que no exceda del límite, aquí está, previsto en la legislación laboral, que ya sabemos que es 3x3, 3 horas diarias y que no exceda de 3 días en la semana. Y eso significa que son dos condiciones que vienen juntas, sin que esta exención exceda del equivalente a 5 veces el salario mínimo, que ya sabemos que son UMAS. Aquí es lo importante, por cada semana de servicios, por cada semana. Ojo, cuando hicieron la tarea o la actividad, lo consideran una semana. Sin embargo, en consideraciones, sí decía que los trabajadores que tuvieron horas extras, el 1 y el 3, son de las 4 semanas. Trabajadores de 1 y 3 laboraron horas extras las 4 semanas del mes. Eso quiere decir que la exención la debimos haber multiplicado por 4, porque trabajaron, se distribuyeron las horas dobles en todo el mes. Preguntas, dudas, porque en general vi que fue el detalle que me consideraron la exención solo por una semana de 448.10. Déjenme ver qué me parece acá. Ahí está. Y por eso no llegamos al mismo resultado. Los vales, dígame. Le iba a decir, independientemente por lo de su archivo de Excel que en algún momento ha trabajado, ¿podría pasarnos por PDF la resolución nada más para ver dónde estuvieron los detalles, maestra? Sin problema, se los comparto. Gracias, maestra. Entonces, nada más hay que tener cuidado con esos detalles cuando nos hablan por años, por semanas, por ejemplo, la prima dominical nos menciona por domingo pagado. Entonces, nada más detallitos con eso. Y pues lo demás estuvo bien. Despensa y fondo de ahorro son exentos hasta el anual cuando hacemos el tope, que para ver si excede de las 7 UMAS y luego una UMA y las condiciones que tenemos que ver del candado para previsión social, que me parece que para el anual lo vamos a volver a retomar. Entonces, estos son los resultados, se los voy a compartir para que ustedes lo revisen. Creo que no hubo dudas en relación a cómo utilizar las tarifas, ¿verdad? Y que en general no fue el detalle por ahí, el detalle fue con la hora doble a la hora de convertirlo o determinar la exención. Los vales de despensa, maestra, ¿me lo podría explicar? La verdad no lo entendí muy bien. Ok, ¿cuál es la duda? O sea, ¿qué es o cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sería exento? Digo, ¿por qué es exento y no graba? Porque es parte de previsión social, que lo vimos en la primera clase. En el artículo 7 nos menciona que son todas aquellas prestaciones que se le otorgan al trabajador, beneficio a su salud, a su ingreso económico, a su vida social y en pro de la familia. Entonces, por ejemplo, los vales de despensa tienen el candado de que no los puedes cambiar por alcohol y cigarros. Entonces, por ahí viene el tema de previsión social. Ya me acordé que por ahí me preguntaban también si en función, lo iban a buscar la exención en función a la ley del Seguro Social. No se me confundan. Para empezar, en materia de seguridad social es integra y no integra. No es exento ni grabado. La expresión correcta es integra y no integra.
Y eso es para determinar el salario base de cotización ante el INSS y ante el Infonavit. Y nosotros pues estamos calculando el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces nada más son dos cosas diferentes. De hecho, por ahí luego les hago el comentario, cumplió los requisitos de impuesto de la renta. Para materia de seguridad, cuando veo ese tema en contribuciones 1, para que no se me confundan, porque a veces sí vienen de la mano, pero cada ley tiene sus condiciones. Entonces, nada más detallitos. Es que no sé, por ejemplo, me revolví igual por lo del ISR del 53 y 43 que graba la parte patronal. ¿Cómo era? No me acuerdo muy bien. Es que hay una parte más en la de dice que tiene un tope de los vales, que es en el 2.700 y algo. Pero eso no es para el trabajador, creo que era para el patrón o para la empresa, algo así. Me lo explicó mi jefe y la verdad no lo entendí muy bien. Ok, vamos por partes. Un tope, pero ustedes se están refiriendo para el tema de deducción como patrón, que está en el artículo 27. Ajá. Vamos a checar. Permítanme. Yo donde comparto la ley, aquí está. A ver, está en el 27. Voy a inventar la fracción porque ahorita no me acuerdo. Debe ser la... es esta. Aquí está. Gastos de previsión social. Y el fondo de ahorro. El fondo de ahorro. El fondo de ahorro, la verdad. Bueno, vamos por partes. El primer párrafo nos habla de los vales de despensa. ¿Cuál es la condición? Ojo, artículo 27 son requisitos de deducción para las personas morales. Primera condición para vales de despensa. Van a ser deducibles siempre y cuando se entreguen a través de monederos. Es decir, que si se entrega en efectivo no va a ser deducible. Pero ese es tema de deducción para el patrón. Recuerden que nosotros en contribuciones 2 estamos viendo personas físicas, una persona física que percibe ingresos para salarios. Aquí es independiente. Si el patrón, bueno, para materia de previsión social, sí me lo debe entregar en monederos y no en efectivo. Si me lo entrega en efectivo, ya no se considera previsión social para mi trabajador y el patrón lo entrega en efectivo, sería no deducible para el patrón. Aquí ya digamos que son dos puntos y aparte. Deducción e ingreso grabado exento para el trabajador. Segundo punto, fondo de ahorro. ¿Cuál fracción era? La 11. Estaba cerca. En el caso del fondo de ahorro, nos habla de algunas condiciones. Solo serán deducibles cuando sea general y que el monto aportado por los trabajadores y por el patrón no exceda del 13% del salario del trabajador. Aquí primera condición. Segunda condición, que dicha aportación no exceda de 1.3 veces el salario mínimo, o la UMA en este caso, y los requisitos de permanencia que se refiere a que no lo pueda retirar más de 2 veces en el año. Pero este párrafito y el anterior es para tema de deducción. Si yo quiero pagarle más a mi trabajador, pues sabes que no hay ningún problema, sencillamente esa parte que está excediendo no va a ser deducible. Pero uno es para el cálculo, digamos, para la determinación anual de la persona moral y otro sería el ingreso para el trabajador. Estas son condiciones para el patrón, no para mí. Para mí lo único que tiene que, para mí como trabajador, las únicas condiciones son que se considere previsión social y que al finalizar el año no exceda del candado por ahí de las 7 UMAs elevada al año. Y aparte tenemos en materia de seguridad social. No sé si ya quedó, más o menos. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho, de eso de los vales de despensa, recuerdo, y le pregunté igual a mi jefe, me decía que por eso, ¿cómo me dice? Por eso en tu nómina en algunas veces ves que está abonado y también está como que cargado, ¿no? Porque forma parte, pero pues como se te da en vales. Sí. Entonces, O sea, no suma de que no se considera que caiga dentro de tu depósito. De hecho, se supone que ahí no, debería aparecer abajo.
Así aparece, o sea, en una parte como que de percepciones y en una parte específica, vales de despensa. Sí. Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que veamos la del Seguro Social? El Seguro Social, que la debo tener por acá, denme un segundo. No, está aquí. No la descargué. A ver. Denme un minuto. Ley del Seguro Social. No la vayan a llamar IS, que le da el patatús a la maestra. Aquí está. ¿Viste? Bueno, la ley del ISSSTE sí existe, pero no es la que nos aplica. Ok, el artículo 27, esto es Seguro Social. No van a decir que luego los voy a confundir. Nos habla de excepciones. Aquí ya estamos hablando del trabajador. Integran y no integran a su salario base cotización. Ojo, integran y no integran. No van a decir grabado y exento. Ok, vamos a buscar fondo de ahorro. Ya me lo pasé. Aquí está. El ahorro cuando se integra en una cantidad, un depósito semanal, quincenal o mensual, igual a la del patrón y la del trabajador. Que no lo puede retirar más de 2 veces. Si lo retiras más de 2 veces, integrará al salario. Es todo. Aquí no me habla de topes, no me dice que sea general, que por ejemplo la ley pues la renta sí me dice que sea general para tema de deducción. Aquí solamente me dice que sea la misma cantidad y que no lo pueda retirar más de 2 veces. Pero esto es para salario base cotización. En materia de vales de despensa me dice que además la puedo pagar en efectivo. Me habla de en especie o en dinero. Y la única condición es que no rebase el 40% de la UMA. ¿Ok? Pero estos son requisitos para el salario base cotización. Adicional, en el 27 tenemos requisitos de deducción y en el 93 y el 94, que es salarios, tenemos los requisitos para ingresos para el trabajador. Si graban o no graban. ¿Dudas, preguntas? Los terminé de confundir, más o menos. Es muy temprano, sí, yo sé que es muy temprano. Yo me siento así de, artículos, vengan a mí. Ok. ¿Alguien más tuvo alguna duda? Algo, que les paguen alguna prestación de más. Por ahí los que tienen buenas prestaciones. Nosotros los mortales, dígame. ¿Cómo sacó las horas dobles, o sea, los 652? Lo divides entre 2 nada más. Ok. Ok, aquí nada más tenemos 2 condiciones. ¿Soy trabajador con salario mínimo? No, porque si fuera trabajador con salario mínimo sería completamente exento. Como percibo más de un salario mínimo, va a ser exento el 50%, siempre y cuando no exceda el 5 UMAS por cada semana laborada de horas extras, que en este caso laboraron las 4 semanas del mes con horas extras, y por eso nuestro tope son 1,792, por aquí lo tenemos, y se les pagó a ambos, bueno, la mitad no excedió de esos 1,792 que tenemos aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Estoy tratando de recordar, que luego me escriben. Ok. Despensa y fondo de ahorro es previsión social, porque alguien me preguntó por la fracción. Está en la de previsión social, la fracción 8 y 9 del 93. Muy bien. Disculpa, maestra, ¿cuánto no debe rebasar? No debe rebasar 448 por semana. Como trabajaron 4 semanas, igual tenemos que revisar pues, El tope. O sea, para que se pueda dividir entre los dos. O sea, dice que depende, Ajá. No, dígame. que depende cuántas semanas laboraron horas extras para que nosotros la multipliquemos. Una semana serían 448.
Y si, por ejemplo, nos dice el ejercicio, solo fueron 2 semanas, pues serían 900 y fracción, ¿no? Ese sería nuestro tope. 896, perdón, si solo elaboraron 2 semanas. En consideraciones, nos dice que elaboraron las 4 semanas, por eso lo multiplicamos por 4. Los 448 son los que se multiplican por 4. Sí, porque el tope es de 5 UMAS Ajá. por semana elaborada que haya elaborado horas extras. Las 4 semanas laboraron horas extras. Así es. Ahí, ya. Sí vi sus, o sea, no tuvo oportunidad de terminar y calificar, pero sí vi sus tareas y sí vi que el detalle era, en el caso 1, era las horas extras. A mí me quedan dudas. Cumplen con los requisitos. Alguien me dijo que le quedó duda. ¿Qué parte? ¿Cuál de todo? Dilo, Adrián, dilo. ¿Qué pasó? Perdón. No, digo, es que como entre paréntesis le pide, pues las horas no les cumplen con los requisitos, entonces tampoco es pregunta, pero como que tampoco es afirmación. Es como que bueno, yo estuve preguntando y nadie me supo decir. Bueno, pero... Yo entendí que se multiplicaba por 4. Pero ojo, ¿qué dice? Las horas dobles cumplen los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los requisitos de la Ley Federal del Trabajo? 3 por 3. Que no se debe pasar de 3 horas diarias y de 3 días en la semana. 3 horas diarias, 3 días a la semana. Ojo, no les decía que requisito. Y además, el tope de exención, pues es el chiste del ejercicio que ustedes hicieran las exenciones. Pero no, cualquier cosa me escriben, su problema. Ya hay confianza, ya nos conocemos. Es que para las dudas, maestra... Voy a escribir para el examen, maestra, si tengo alguna duda. Sí, sí lo creo. Maestra, como que para resolver nuestras... Bueno, en mi caso fue que para resolver la duda que yo tenía, como que me revolvió más. Entonces ya como que ya no me dio más, como que más confianza de preguntarle a usted, porque como que fue así como que una... ¿Fue o no fue? O sea, ya no me resolvió mi duda. Entonces ya no pude seguir. Entonces a eso es lo que yo le quería pedir. Si nos va a resolver las dudas, pues por favor que si no la resuelve. Es que depende de la duda, porque igual no les puedo dar la respuesta. No, pero es que nos revolvió. Bueno, a mí en lo particular me revolvió más su respuesta en vez de ayudarme con la duda. ¿Cuál fue tu duda? Fue así como, pues la de las dos primeras partes, que era así, de los vales y lo del ahorro, porque investigué, o sea, no fue una duda que fue así como que, ay, no le entendí y le voy a preguntar para que me lo resuelva. Ya había leído, ya había buscado, ya había intentado interpretarlo y ya fue como que mi última opción, la maestra. ¿Para qué? Pues, siempre nos dice que investiguemos y leamos. Pero en este caso me revolvió más de lo que... Nada más era eso, como comentario. Les digo, igual mándenme los dibujitos que lo hago en la oficina y no sé qué me preguntan. Ok, muy bien, trataré de ser más clara o de plano decirles, eso no les voy a contestar, eso ustedes deberían saber o algo así, pero bueno. ¿Alguien más? Porque necesito pasar al siguiente tema. Sí, yo le pregunté a 2 contadoras. Y no me dejaron, al momento de que les mandé el ejemplo, me dijeron que ellos no contemplaban las sumas, que ellos se iban en base al salario mínimo. Las sumas, porque las UMAS las contemplaban para, ¿cómo se llama? Para pensión. Para pensión, ok. Entonces ahí me quedó la duda y yo les dije, igual a mí. ¿Por qué? Ayer platicando con una de ellas, que ya la vi en persona, en mi trabajo, me dijo que la UMA fue creada en base a la pensión, que no fue creada en base al sueldo. Entonces, ella me dijo que ella no la consideraba. Pero pues es que eso ya cambió, según, ¿no? Está en la ley que te dice que se calcula por medio de las sumas, entonces no hay un término que nunca se pronuncia desindacción, ay, nunca sé pronunciarlo,
Les voy a dejar de tarea que lo investiguen. Sí, hubo el cambio hace unos años, por lo mismo, 2014 creo. A mí me Y dijo voy ella que fue en lo de Felipe Calderón y que hubo el cambio que se hizo para pensión, que fue creado para pensión y que ahí así se estaba tomando. difiere un poco, pero ya nos tendríamos que meter a otra materia, pero Maestra, ¿puede sí mostrar cómo considero quedó? que son la suma. Sí, el resultado no está ahí. Aquí está. Fue por lo mismo de que, es que se me olvida la media palabra, empieza con D. Se modificó porque no subía, no incrementaba el salario mínimo, el salario general. Por lo mismo de que venía como un candado de que si exceden las multas, exceden las exenciones, entonces por eso se hizo la separación y se crearon las sumas, y ya las sumas nos sirven para más materia fiscal y el salario mínimo pues más para laboral y seguridad social. Entonces es prácticamente eso que fue la separación y se creó la UMA. De hecho, ustedes debían de verlo. Ya empezó la maestra en contribuciones 1. Existe también la UMI. La UMI es para el Infonavit. Entonces, lo podemos investigar. A lo mejor habrá algún criterio, alguna jurisprudencia o algo que diga en algunos casos si es el salario mínimo. Lo mismo que no se ha hecho la modificación en ley. No sé por qué no se ha hecho la modificación, pero no es, de hecho yo pensaría al revés, yo pensaría que para pensiones sí sería el salario mínimo, a excepción valga la redundancia, de la exención que tenemos por ahí en el artículo 93. Es que se maneja diferente, maestra, porque, por ejemplo, para eso de el tope límite sobre el sector primario y todo eso, ahí a fuerza tiene que ser la UMA. Entonces creo que eso es lo que se difiere entre persona física, persona moral, con primario, el sector primario y con lo de las personas de empresarial. Entonces ahí no puedes calcular, por ejemplo, por un sueldo, porque no tienen sueldo. Entonces creo que es a lo que se refiere que se utiliza la UMA de diferente manera. Por ejemplo, ahí se utiliza la UMA por los socios que pertenecen a las cooperativas y ya llegan al tope, que son exentos, por decir. Pero pues en una persona física pues se maneja diferente y ahí pues no sé cómo utilizan el criterio. Yo soy una persona física que solo tiene actividad empresarial. ¿Por qué me aplicaría salario mínimo? No me refiero a eso, sino me refiero a que cómo lo van a utilizar. Por eso en el sector primario se utilizan las sumas a fuerza, o sea, no hay como... Está sujeto como a otra cosa, ¿no? Ok. Así. Lo podemos investigar, no hay ningún problema. Tarea adicional. Necesito avanzar. Investígalo, Carla, nos traes el fundamento legal la próxima clase. Yo lo investigo también. Y pues cualquier cosa lo platicamos sin ningún problema. Bueno. Segundo caso, igual el detalle fue con las horas extras. Me parece que teníamos horas extras. No teníamos horas extras. Ya me acordé. El caso 1. Ojo, en esta parte, subsidio que le correspondió. Para empezar, los ejemplos era o ICR por pagar o ICR por devolver, y por ahí me lo cambiaron y me pusieron subsidio por entregar, y la diferencia me la entregaban. Esto no es que en el anual se le vaya a entregar al trabajador subsidio. El subsidio que le correspondió es el que determinábamos, ¿se acuerdan? Me voy a regresar porque luego no se acuerdan. El subsidio que le correspondió es el que comparábamos entre el impuesto determinado, el que le correspondió, y la diferencia la entregábamos, pero esto lo hacemos en las nóminas semanales, mensuales, quincenales, como sea la forma de pago. En el cálculo del anual, no. Si es mayor el subsidio que le correspondió, no se le entrega, ¿ok? No es un subsidio por entregar, en el anual solamente se determina si falta un impuesto sobre la renta por pagar, si hay un impuesto sobre la renta a favor, o en su caso si se le pagó subsidio de más, pero en teoría eso ya no existe porque cada mes hacemos el ajuste del subsidio para que nos dé de manera correcta, ¿ok? Entonces nada más era esto, que no se le entrega esa parte al trabajador.
Dudas, preguntas, ¿por qué nos podría haber dado más subsidio? Subsidio que le correspondió. En general no nos debe dar, no son los ejemplos que luego la maestra se inventa. No nos debería dar más. Podría ser grabados exentos. No nos debería. No, la maestra se inventa para que ustedes lo capten. Ok, entonces, subsidio que le correspondió en un anual no se le entrega, únicamente el anual del trabajador. Cuando el trabajador es sazonal, nos puede dar impuesto por pagar o impuesto de renta a favor. ¿Ok? De todos modos, se los voy a compartir en PDF, recuérdenmelo. Y el último ejercicio, ahí sí vi que todos llegamos a lo mismo, no hubo problema, 2192.31. ¿Preguntas, dudas, quejas? Maestra, entonces el segundo, si da, por ejemplo, menos, no lo voy a poner, pero lo voy a dejar en cero. ¿A eso se refería? Ok. Sí. Ok. De hecho, lo hacemos en el sistema y el sistema pues no te lo genera como a favor. Se lo deja así como impuesto por pagar, cero. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿No? Muy bien. Voy a pasar el equipo número 2. Equipo número 2, si pueden ser lo más rápido que se pueda, se los voy a agradecer porque, digo, igual y no nos lleva mucho tiempo los ejemplos. Le cedo la palabra. Ok, perfecto. Robert, ¿lo puedes proyectar? Gracias, my love. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que son los servicios profesionales y empresariales. Y vamos a empezar con el artículo 100. El artículo 100 nos habla de... ¿La cambias? El artículo 100 nos habla del pago del impuesto que tenemos que hacer como contribuyentes, siendo personas físicas, sirviendo un servicio ya sea profesional o una actividad empresarial. También nos dice que las personas que residan en el extranjero, pero tengan negocios aquí en México, también pagan ese impuesto. Como ustedes saben, los servicios profesionales no pueden rebasar de ingresos de 2 millones en 12 meses del ejercicio anterior. Y las actividades empresariales no pueden rebasar ingresos de 4 millones en 12 meses del ejercicio anterior. ¿La cambias, Roberto? No, pues. Ok. Perfecto. Aquí está. Los servicios por actividades empresariales pueden ser comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Y los ingresos por prestaciones de servicios profesionales, ya sean por nuestros conocimientos o, por ejemplo, la maestra presta sus servicios profesionales a la escuela, entonces ella también tiene que generar o más bien hacer su declaración de ingresos. Claro, si no supera los 2 millones de pesos. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar del artículo 101 y de las primeras 5 fracciones. Nos menciona que para estos efectos de esta sección se consideran ingresos acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales. En la primera fracción nos menciona que tratándose de condonaciones, quitas, emisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así como de las deudas antes citadas que se dejen de pagar por prescripción de las acciones del acreedor. Un ejemplo que podríamos tomar de es, por ejemplo, que nos condonen una deuda sobre tarjetas de crédito o
De esa manera, nosotros podemos decir que nos están condonando una deuda. Siguiente. En la segunda fracción nos dicen los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones relacionadas con las actividades a que se refiere este capítulo. Este se refiere a esas cuentas por cobrar. Nos menciona lo que viene siendo el factoraje financiero. Este factoraje financiero es una transacción derivada de un contrato a través de la cual una empresa vende sus cuentas por cobrar o lo que viene siendo sus facturas a una compañía financiera, o sea, un banco, para que por medio del banco, pueda cobrar las facturas y sea más fácil para ellos de esta manera. En la 3 nos menciona que las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, afectos a la actividad empresarial o el servicio profesional. En podemos mencionar, por ejemplo, lo que podría ser el cobro de un seguro por siniestros de un automóvil. La aseguradora te paga por cierta cantidad lo que viene siendo del siniestro, ¿no? Dependiendo de cuánto haya sido el daño del vehículo. La 4 nos menciona que las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel que cuenta, se efectuó el gasto. En podemos mencionar un ejemplo como el que viene siendo de los notarios, los honorarios de los notarios. En este caso, ellos mencionan que normalmente se les haga en 2 transferencias el pago. Uno en la cuenta fiscal, que es donde ellos, pues, por decirlo así, dicen, o sea, están por medio del SAT, no están registrados ante el SAT y pagan los impuestos. Y la otra es una cuenta, maestra, ya le vi. Y la otra es una cuenta especial en la que ellos les depositan el dinero y es donde ellos pues hacen todos los pagos referentes a los gastos y las facturas que piden a nombre del cliente. De esa manera no entendí. Y en el 5 menciona los derivados de la enajenación de obras de artes hechas por el contribuyente. En este ejemplo nos menciona un pintor o un escultor que dice que el valor o la obra ya se considera un ingreso y por tal motivo por la actividad empresarial. Dice, pero no necesariamente tiene que ser un profesional con el único motivo de que realiza una obra. Esto ya se considera como una actividad profesional para términos legales. Eso sería todo por mi parte. En referencia a la fracción 6, que nos menciona los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros de fianzas o de valores, por promotores de valores o de administradores de fondos para el retiro, por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. Esos son ingresos que perciben los agentes de ventas o los que te venden seguros y fianzas, que en relación al título, ¿no? De que dice que es un servicio profesional y para poder ejercerlo, pues necesitas como un título. En como que varía y como que lo tienden a como que sí, como que no, porque realmente para ser un agente, pues no necesitas un título, ¿no? Tú puedes hacer, o sea, por la práctica ya te puedes volver un buen agente. Sin embargo, cae en este título. El número 7, los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. En cuestión de la patente aduanal, es como que un permiso que tienes que te da el SAT para hacer todos los servicios aduanales. Entonces, estas personas que tienen la patente y que se dedican a toda la parte de aduanal, desde recopilar y ver todo el proceso, esos también tienen que acumular esos ingresos que obtienen. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía internet. Pues esto es nada más todos los que obtienen ingresos por esta parte,
tienen que acumular igual estos ingresos. La 9, los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de las prestaciones de servicios profesionales. Son los intereses que normalmente obtenemos cuando invertimos. Eso puede ser un ejemplo. Tú inviertes y te dan un cierto rendimiento. Entonces, ese rendimiento, ese interés más bien que te cobran por ese que obtienes, ese tienes que acumularlo. Las devoluciones que se efectúan a los descuentos o bonificaciones que recibes siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente. La fracción 10. Cuando nosotros hacemos compras, pues en ocasiones, pues por defectos o porque ya no lo necesitas o por cuestiones de la empresa, hacemos devoluciones. Entonces, al hacer devoluciones, ese ingreso que obtenemos, o sea, esa devolución que hacemos, pues en su momento se pagó, ¿no? Hicimos esa deducción. A la hora de que nosotros devolvemos, la empresa a la que se lo devolvimos nos regresa ese dinero. En teoría lo voy a volver a ingresar a mi cuenta porque pues no me puedo deducir algo que me están devolviendo. Entonces, por obvia razón, lo vuelvo a ingresar como otros ingresos, El artículo 11, la fracción 11, perdón, las ganancias derivadas de la enajenación de activos afectos a la actividad. Este es normal, o sea, como lo hemos visto en ocasiones como personas morales en las cuales yo vendo un activo, voy a acumular la diferencia que resulte de lo que del costo que obtuve, ¿no? De lo que en su momento valía el activo. No sé si costaba 100 y lo vendí en 110, esa diferencia de 10 pesos es la que voy a acumular en este artículo, ¿no? Y también nos menciona sobre unos ingresos presuntos en esta fracción. Por lo que entendí, los ingresos presuntos son los que el SAT, la Secretaría de Hacienda, al hacer una pequeña revisión, te dice, ¿sabes qué? Estos para mí son acumulables. Entonces, si no tienes manera de demostrarme que no son acumulables, los tienes que acumular. O sea, yo eso entendí que son los ingresos presuntos. Los ingresos preponderantes. Hay ocasiones en las que, pues, en tu actividad, o sea, en persona física tienes varias actividades. La que resulte del más del 50% de tus ingresos, esa va a ser tu actividad preponderante. O sea, puedes tener ingresos por salario, por otro, ¿no? Pero si tu actividad preponderante que supera más del 50% es la otra actividad, esa va a ser tu actividad preponderante. Y residentes en el extranjero. Les menciona que las autoridades fiscales pueden determinar la utilidad de los establecimientos permanentes en el país de un residente en el extranjero. O sea, los extranjeros que gocen o tengan un establecimiento aquí en México, ellos tendrán que acumular esa parte del ingreso aquí, o sea, tendrán que declarar por ese ingreso aquí en la ciudad, en el país, ¿no? Tendrán que presentar esos ingresos acumulables. Y eso sería todo de mi parte, maestra. Bueno, ahorita por el artículo 102, para efectos de esta sección de los ingresos, se consideran los acumulables en el momento que sean efectivos y percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo o en bienes o en servicios. Esto aun cuando aquellos correspondan un anticipo a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar un nombre que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba título de crédito emitido por una persona distinta a quien efectúe el pago. Cuando se percibe en cheque, se considera percibido el ingreso a la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmiten los cheques a terceros. Esto igual se refiere a que hay una excepción cuando en dicha
transmisión sea en procuración, que se refería el artículo 101. O igual procuración es cuando una persona da algo que se ejecute a su nombre. Cuando hay una tercera persona que da algo para que se ejecute su nombre. También se consideran percibidos cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extensión de las obligaciones. Igual tiene un excepto cuando dicha transmisión sea procuración, que es lo mismo. E igual va a la par con los ingresos que se refiere a la fracción 1 del artículo 101 que acabamos de ver, que es en las cuentas por cobrar. Ese es un ejemplo. Y en el caso de ajenación de bienes en que no se exporten o se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que he percibido ingresos dentro de los 12 meses de los siguientes, en acta igual hay una parte donde va pegada al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, de las fracciones 1 a la 5. En la 1 nos dice que la fracción 1 que es para transición. En la fracción 2 nos dice que son las adjudicaciones con base a los acreedores. Y en la fracción 3 nos habla de las aportaciones de los socios. Y en la fracción 4 es mediante los arrendamientos. Y en la fracción 5 del Código Fiscal nos habla de los fideicomisos, que esos son un montón, y la verdad no lo entendí. Bueno, yo les voy a hablar del artículo 103, que trata de las deducciones autorizadas, específicamente de las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o por servicios profesionales. Nos dicen que podrán deducir las devoluciones que se reciban, los descuentos o las bonificaciones, siempre y cuando se hubiese acumulado al ingreso correspondiente. También se puede deducir las adquisiciones de mercancías, así como las materias primas, los productos terminados o los semiterminados, que se utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Me dice también que no serán deducibles activos fijos como son los terrenos, las acciones, las partes sociales, excepto los certificados de depósito o las mercancías. Y también no será deducible las monedas extranjeras, las piezas de oro o de plata, que hubieran tenido un carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas onzas tron, que son, es una medida para medir el peso de los metales preciosos. El siguiente, Robert, por favor. El artículo 103 nos habla también de que en el caso de los ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, podrán deducir lo siguiente: los gastos que son, por ejemplo, el pago de la luz, el pago del agua y ahorita en pandemia el pago del internet. Las inversiones, los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o de un servicio profesional. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas por el IMSS y los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos. Dice igual que tratándose de personas residentes en el extranjero, podrán deducir todo esto, siempre y cuando tengan establecimientos permanentes en el país. Es todo de mi parte. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar en breve sobre el artículo 104 que trata sobre las deducciones e inversiones. Básicamente, este artículo se canaliza para los efectos. Dice que la deducción se aplicará sobre el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad. Igual nos menciona cuando no se pueda separar el monto original de la inversión de los intereses que en su caso se paguen por el financiamiento, el porciento que corresponde se aplicará sobre el monto total cuyo sea el caso. Los intereses no podrán deducirse en los términos de la fracción 5 del artículo 103. Realmente en breve, pues eso se trata de cómo se deducen las inversiones y qué es lo que, pues la ley fracciona qué es lo que se permite y lo que no. Gracias.
¿Quién sigue? La siguiente, Robert. Los requisitos de las deducciones son los que se hayan sido efectivamente pagadas en el ejercicio que se trate. Se consideran efectivamente pagadas cuando el pago haya sido en efectivo o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios, en otros bienes que no sean títulos de crédito. Cuando sean pagos con cheque, se considera efectivamente pagada en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, siempre que en la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no haya transcurrido más de 4 meses. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cuando los pagos se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre con dicho cheque no haya transcurrido más de 4 meses. Tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. Ya está, Robert. Ok. Cambié de audífonos por si no se escucha, entonces me avisa más. Bueno, el artículo 110 habla sobre que los contribuyentes, que en este caso son personas físicas, se encuentran sujetas a un régimen establecido en esta sección, además de otras obligaciones en las cuales se encuentran establecidas en otros artículos de esta ley y demás disposiciones fiscales. Y tiene, bueno, voy a explicar lo que son las primeras 5 fracciones. La primera fracción, siguiente, Robert, por favor. La primera fracción habla sobre el registro o el ingreso, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. La fracción número 2 prácticamente nos comenta que hay que llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos, tomando en cuenta como base también uno de los comentarios que mencionó Abril, que no exceda más para personas físicas, que no exceda más de 2 millones de pesos. Asimismo, llevarán lo que es su contabilidad y se expedirán comprobantes basándose en los términos y fracciones 3 y 4, tercero y cuarto del artículo 112. Paréntesis no entra, pero el artículo 112 lo que nos dice es que en la fracción 3 deberán ser registrados a través de medios o sistemas electrónicos referidos en el artículo 28, que son lo que son ingresos, egresos, deducciones, inversiones, que apliquen al periodo en el cual se está evaluando. La parte, lo que es número 4, es que se le deben de emitir pues los comprobantes fiscales a cada uno de sus clientes que lo requiera y que en algún momento pueden hacer las facturas directamente desde el portal del SAT sin ningún costo. Nada más hacen el comentario de que pues, si no excede el monto, no excede 250 y el cliente que haya recibido el mismo servicio no lo requiera, al final podrán hacer una factura global, siempre y cuando estén en base a las reglas de carácter general emitidos por el SAT. Bueno, de ahí nos regresamos ahí al 110 otra vez, después de este paréntesis. Lo que es expedir la fracción 3, nos dice que tenemos que expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que estamos recibiendo. La fracción número 4 nos dice que debemos de conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos, así como todo aquello que nos ampare, de que estamos cumpliendo con las obligaciones emitidas por el SAT. Y lo que es la parte número 5, en este caso al final del año se realiza lo que es la declaración anual y en ella se deberá presentar todo lo que es la utilidad fiscal y el monto que pertenezca a la participación de los trabajadores, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, lo que conocemos como PTO. Y como un dato nada más para complementar, en referencia al párrafo 7, dice que deberá ser emitido o enviada esta información a la dirección que genere o que emita directamente
el SAT basada en sus reglas de carácter general. Siguiente, my friend. Cierra con broche de oro. Con eso terminamos, maestra. Gracias. ¿Dudas? Los demás.